La historia de cómo el apóstol Pablo naufragó y llegó a la isla de Malta, contada en los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, es mucho más que una simple aventura de supervivencia. Es como una pequeña cápsula donde se juntan todas las culturas, religiones, políticas y fuerzas sociales del mundo mediterráneo hace 2000 años. Si lo analizamos tratando de entender el contexto original sin imponer nuestras ideas modernas, podemos ver las capas de significados. Lucas, el autor, no solo cuenta el hecho histórico con gran detalle y muy preciso en lo que se refiere a barcos y viajes, sino que también nos quiere mostrar cómo el mensaje cristiano avanzaba sin detenerse hasta Roma, la capital del imperio, guiado por Dios incluso a través del caos de un naufragio. Esto pasó alrededor del año 60 después de Cristo, cuando Nerón era el emperador de Roma. Pablo, que era ciudadano romano porque había nacido en Tarso, era llevado como prisionero desde Cesarea hasta Roma. Él había usado su derecho de apelar a César, como decir, quiero que me juzgue el emperador mismo, un privilegio que tenían los ciudadanos romanos. Esto lo ponía en una situación especial. Era un prisionero, pero bajo la protección de las leyes romanas. El viaje ocurre en una época relativa pax romana, que permitía viajar por el Mediterráneo con más seguridad. El jefe de la escolta era un centurión llamado Julio, quien representaba el poder y la organización de Roma. Que Julio tratara bien a Pablo, incluso dejándolo visitar amigos en un puerto, nos muestra que los romanos podían ser prácticos y valorar a las personas útiles, más allá de los reglamentos. La ruta que sigue era una ruta comercial y militar muy conocida, la tempestad de Eurosplidón, que menciona la Biblia, era un viento muy fuerte y peligroso del noroeste, bien conocido por los marineros de la época, lo que demuestra que el relato es realista. Cuando llegan a Malta, una isla que antes había sido fenicia y púnica, pero que para entonces ya era romana, conocemos la política local. Allí había un hombre importante, un jefe local llamado Publio, que actuaba como representante de Roma. Que Pablo cure al padre de Publio no es solo un milagro personal, sino un hecho que genera una buena relación entre los primeros cristianos y las autoridades de la isla. En lo económico, en el barco en el que viajaba Pablo era un carguero que venía de Alejandría, es decir, de Egipto, y llevaba trigo a Roma. Egipto era como el granero de Roma, y ese trigo era vital para alimentar a la gran ciudad. Que el barco naufragara significaba una enorme pérdida de dinero y comida. El hecho que tuvieran que tirar la carga al mar para aligerar el barco muestra que salvar las vidas era más importante que las riquezas materiales. En el barco se veía claramente la sociedad de la época, viajaban el centurión, que es la autoridad, el dueño del barco y el capitán, los expertos, los soldados, los marineros, los otros prisioneros y Pablo. Había una jerarquía social muy marcada, pero la crisis del naufragio cambió todo temporalmente. Pablo, que era un prisionero, se convirtió en el líder moral del grupo por su calma y sus consejos que decía venir de Dios. Hasta el centurión le hizo caso, lo que nos enseña que en momentos de peligro las diferencias sociales pueden quedar a un lado. Al llegar a Malta, la gente local, a quienes la Biblia llama bárbaros, una palabra que entonces solo significaba extranjeros que no hablaban griego, fueron muy amables. Les tuvieron no poca humanidad. Encendieron una fogata para que se calentaran y los ayudaron. Este gesto de solidaridad era un valor muy importante en el mundo antiguo, donde se creía que había que tratar bien al extranjero porque podía ser un dios disfrazado. Lo que pasó en Malta es un ejemplo perfecto de cómo chocan y se entienden las culturas y religiones. Los habitantes de Malta tenían una religión con muchos dioses, es decir, que eran politeístas. Cuando una víbora muerde a Pablo, ellos piensan, este hombre debe ser un asesino. Y aunque se salvó del mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Esto muestra que creían en un castigo divino inmediato. Pero cuando ven que a Pablo no le pasa nada, cambian completamente la idea y dicen, debe ser un Dios. Este malentendido es muy interesante. Pablo no los corrige de inmediato con un discurso complicado. En lugar de eso, su respuesta es práctica. Cura al padre de Publio y a muchos otros enfermos de la isla. Lucas, el autor, nos está mostrando de una manera de compartir la fe, no tanto con palabras, sino con acciones de amor y servicio.
dejando que la gente llegue a sus propias conclusiones al ver los hechos. Esto contrasta con la creencia de muchos dioses de los malteses y la fe en un solo Dios de Pablo. Para entender a Pablo hay que recordar que él era un judío muy educado, era un fariseo. Su comportamiento durante la tormenta se parece de los antiguos profetas. Cuando toma pan, da gracias a Dios delante de todos y lo parte en medio de la tempestad. Esto recuerda por un lado la acción de gracias de cualquier judío piadoso en una comida. Para los cristianos también hace pensar en la última cena de Jesús, pero en su contexto original es sobre todo un acto de fe pública para dar esperanza a todos. Dios promete a Pablo por medio de un ángel que se salvará a todos los que viajan con él. Esto nos recuerda las historias del Antiguo Testamento donde Dios protege a sus fieles, como a Daniel en el foso de los leones, y es muy útil compararlo con Jonás. Los dos estuvieron en una tormenta por un barco, pero Jonás huía de Dios y su presencia traía problemas, mientras que Pablo obedece a Dios y su presencia trae salvación para todos. Pablo es presentado como un nuevo tipo de profeta que lleva salvación a los judíos y a los gentiles. Pablo muestra en esta historia una combinación de fe en Dios y una actitud práctica que se parece a la filosofía estoica, que era popular entonces. Su consejo de mantener la calma, tranquilos amigos míos, y de que coman para sobrevivir. Es muy similar al ideal estoico de serenidad y controlarse en medio de los problemas. Él no entra en el pánico como marineros expertos. Sin embargo, la gran diferencia es que la calma de Pablo no viene de su propia fuerza de voluntad o de la razón, sino de una promesa específica que Dios le hizo, que llegaría a Roma y que se salvarían. Lucas nos muestra que la verdadera paz en medio del caos no viene de creer en un destino ciego, sino de confiar en un Dios personal que tiene un plan y lo comunica. Para los cristianos, esta historia es muy importante por varias razones que van más allá del hecho histórico. Primero, representa la misión a los no judíos, es decir, a los gentiles. Malta era un lugar apartado, una periferia, y el Evangelio llegó allí por un accidente. Esto muestra cómo el mensaje se extendía a todos los rincones. En segundo lugar, nos habla de la teología del sufrimiento. El naufragio no solo fue un error no fue un error en el plan de Dios, sino la manera en que Dios llevó a Pablo a Roma. Esto nos hace pensar en cómo a veces las cosas malas nos pasan y pueden ser usadas por Dios para un bien mayor. En tercer lugar, es un modelo para el diálogo entre la fe y la cultura. Pablo no grita a los malteses que están equivocados. Primero actúa con bondad, cura a los enfermos y deja sus acciones hablen. Es un ejemplo de cómo compartir la fe respetando la cultura local. Hoy en día esta historia sigue siendo muy actual. Nos habla de liderazgo en crisis, de cómo ser resilientes y mantener la esperanza. En un mundo con tantos problemas, la cooperación entre personas tan diferentes en la isla de Malta es un ejemplo de solidaridad. Además, los arqueólogos siguen investigando el lugar exacto del naufragio, lo que mantiene viva la historia para la propia Malta. Este evento es un fundamento de su entidad como país cristiano y lo celebran cada año. Este resumen, el naufragio de Pablo en Malta, es una historia riquísima. Lucas usa un evento real y dramático para contarnos algo más profundo, que el Dios de Israel tiene el control sobre la naturaleza, sobre los imperios y sobre las religiones. Pablo es presentado como un puente entre judíos y no judíos, entre un ciudadano romano y un prisionero, entre la fe en Dios y en el sentido común. La historia no es simplona, no es solo un milagro, sino una lección de cómo Dios actúa a través de las circunstancias difíciles y las decisiones humanas. No es solo una historia misionera, sino un ejemplo de encuentro respetuoso entre culturas distintas. Al juntar todos estos aspectos, histórico, político, social, económico, cultural, religioso y filosófico, el naufragio en Malta se convierte en un testimonio poderoso de cómo empezó a extenderse el cristianismo en el complejo mundo romano. Estudiar este relato nos ayuda a entender no solo el pasado, sino también cómo vivir la fe en nuestro mundo actual.